Yo igualmente, el cablecito. Sí, no por el otro lado. Está ágil la plantilla. Pues igual que ha dicho el compañero Álvaro, bienvenidas y muchísimas gracias por asistir hoy. Tenemos el enorme privilegio de contar con los compañeros Joan Mena y José Manuel Alonso, que nos van a hablar un poquito de educación y de memoria, que deberían ir entrelazadas, ¿no? Que no se entenderían la una sin la otra, pero que lamentablemente pues muchas veces van por caminos separados. La verdad es que es gracias a la intensa labor de ocultación, de manipulación, de blanqueamiento también de nuestra historia reciente, que hayamos normalizado situaciones aberrantes como que tenemos en un país que se presume democrático, partidos políticos en el Congreso que no reconocen, no condenan la dictadura franquista, que no reconocen el golpe de Estado del 36 o incluso que trasladan la responsabilidad de la guerra al gobierno legítimo de la Segunda República. Y tenemos también aberraciones como que en los centros educativos los escolares no pueden estudiar con rigor, con profundidad nuestra historia reciente, nuestro pasado reciente, tampoco lo que ocurrió durante la Segunda República, los pilares sobre los que se sostuvo, los principios por los que luchó y también los avances que se consiguieron a pesar de las dificultades y especialmente en el ámbito educativo, porque hay que recordar, y yo ahora estoy viendo a Herminio, la ponencia tan buena que tiene de los maestros y maestras en la República, esa inversión en la construcción de escuelas, la apuesta muy firme por la formación universitaria de los profesionales de la educación, las misiones pedagógicas, la lucha y la organización de las maestras y los maestros y la brutal represión que sufrieron. Y todo esto nos enseña, y en los centros educativos nos enseña tampoco que la escuela, tal como la concebimos hoy en día, no hubiera sido posible sin ese esfuerzo, sin ese trabajo ocurrido durante la Segunda República. Y esta ocultación, que obviamente es consciente y que supone pues, perpetuar esa visión de los ganadores, es también peligrosa porque alienta a la ignorancia, alienta a las falsas tesis de la equidistancia, y esto es un caldo de cultivo perfecto para el auge del fascismo, y esto lo estamos sufriendo en todas partes. Nosotras entendemos que no se puede negar a la población más joven, a la población estudiantil, el conocimiento de su pasado, porque también es negarles las herramientas para construirse un futuro mejor, para entender el presente, para cotejarlo, para hacer un análisis reflexivo y también para que ese futuro sea que estén comprometidas y comprometidos con el mantenimiento, con la preservación y con la mejora de la democracia y de nuestro sistema de derechos y libertades. Así que nosotras, desde luego, desde la Fundación 14 de Abril y desde Izquierda Unida estamos firmemente comprometidas con que la memoria democrática tiene que estar en las aulas, tiene que estar en los currículos educativos, y bajo el lema hoy de la charla, que creemos que es así, que educar con memoria es educar en democracia, pues nos van a hablar un poquito, tanto José Manuel como Joan. Yo voy a hacer una breve presentación, primero de Joan, que nos hará su intervención, y después de José Manuel. Si hay tiempo, tendremos un poquito de preguntas, de charla, lo que queréis comentar. Y como ha dicho también Álvaro, tienen que estar saliendo de aquí a las 8, o sea que intentaremos controlar los tiempos. ¿De acuerdo? Como también ha dicho Álvaro, Joan Mena es diputado de En Comú Podem en el Congreso, forma parte del Grupo Confederal de Unidas Podemos, es el portavoz de Educación. Ha sido diputado en el Parlamento de Cataluña, también concejal en Sabadell, y su actividad política comenzó en el movimiento vecinal, ya que fue presidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas del barrio Torre Romeu. Es filólogo, profesor interino de lengua castellana y literatura en la enseñanza secundaria. Así que muchísimas gracias, Joan. Sabemos que la agenda es complicada y bueno, que te sientas arropado y cuidado este ratito en este espacio que es el tuyo. Así que muchas gracias y adelante. Pues muchas gracias. Yo primero agradecer a los compañeros y las compañeras de Izquierda Unida de Aragón que me hayáis invitado a este acto, que yo creo que es fundamental, ¿no? Que hablemos de memoria histórica y además que seamos capaces de vincularla a la educación, porque creo que son dos elementos que son fundamentales, ¿no? En ese sentido, a mí siempre me gusta empezar recordando una cosa que probablemente es una obviedad, pero por desgracia estamos en momentos donde hay que recordarlo, y es que la educación es un derecho humano. Un derecho humano que tenemos recogido en todos los textos legislativos, en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía, en la Carta de los Derechos Humanos. Por lo tanto, cada vez que desde nuestra organización política o desde cualquier otra entidad o institución estamos luchando
por desarrollar un derecho no estamos de alguna manera agradeciendo nada, sino que estamos conquistando, ¿no? Y estamos pues intentando blindar aquello que en teoría ya hemos ganado con muchas luchas, como son la lucha por los derechos humanos, ¿no? Repito que es una obviedad que tenemos que poner en valor porque estamos en unos tiempos complicados y muy complejos en ese sentido. Y eso nos lleva a tener que abordarlo, el debate educativo como tal. En los últimos tiempos hemos vivido lo que yo llamo unos dobles recortes en el ámbito educativo, los que son más visibles, que son aquellos recortes económicos que han afectado al derecho a la educación, los hemos sufrido en las aulas, los hemos sufrido especialmente en la educación pública, lo que ha pasado en España en los últimos 10 años con los gobiernos del Partido Popular no ha pasado en ningún otro país de Europa, que es que mientras se iba desmantelando la escuela pública, cada vez se iba engordando más las escuelas privadas, ¿no? Que responden a una serie pues, de intereses no solamente económicos, sino ideológicos y también, como sabéis, religiosos. Pero hay otro tipo de recortes que no son los recortes económicos que vemos y que hemos sido capaces de luchar en contra a través de las mareas verdes, ¿no? En defensa de la educación pública, que son los que yo llamo recortes ideológicos. Aquellos recortes que no tienen una justificación económica, pero que también han servido para debilitar al sistema educativo y han servido para debilitar a lo público. Yo, las políticas de memoria histórica de los últimos gobiernos, de todos los gobiernos que hemos tenido en la democracia, tanto los gobiernos del Partido Popular como, por desgracia, también los gobiernos del Partido Socialista, han practicado esos recortes ideológicos en el ámbito educativo en lo que se refiere a la memoria histórica, porque no han sido capaces de trasladar la necesidad de formar a los más jóvenes, pero también a todo el mundo, porque creo que otro elemento que tenemos que tener claro es que la educación es un derecho a lo largo de la vida, no solamente se tiene que limitar a algunas etapas. Yo siempre pongo un ejemplo y es que no se nos ocurriría pensar que el derecho a la sanidad lo tenemos solo entre los 3 y los 16 años. Luego ya tenemos que ir a buscar una sanidad privada. El derecho a la educación sí que lo tenemos solo entre los 3 y los 16 años y si queremos una educación al margen de esa educación obligatoria, tenemos que ir a buscarla fuera, ¿no? Con lo cual, la educación tiene que ser un derecho a lo largo de la vida y hasta que no seamos capaces de dar ese cambio de paradigma nos costará muchísimo. Estamos en ese sentido, ¿no? Y en ese intento que tiene el gobierno de coalición con muchas dificultades, la correlación de fuerzas que hay, los socios con los que compartimos gobierno, que no hace falta que os explique cuáles son los límites, ¿no? Porque los conocéis perfectamente, especialmente los compañeros y las compañeras que vivís aquí en Aragón, pero estamos en un proceso de modificación del marco legislativo, tanto en el ámbito educativo como también en el ámbito de la memoria histórica, en el ámbito de las políticas públicas destinadas a la memoria histórica, ¿no? En ese sentido, pues sabéis que ya hemos acabado la tramitación de la aprobación de la Ley Orgánica de Educación, de la LOMLOE, que es una ley que no solamente vino a derogar la LOMCE, que ya era suficiente. La LOMCE, pues la ley Wert, ¿no? Nociva, retrógrada, recentralizadora, que ponía la educación al servicio de los mercados, por lo tanto una ley mercantilista. El objetivo y la unanimidad prácticamente que había en la comunidad educativa era la de derogar la LOMCE. Nos costó mucho más de lo que pensamos derogarla, precisamente pues por la correlación de fuerzas que hay en el gobierno del Estado, pero también en el Congreso de los Diputados, y hemos conseguido una ley que se queda muy lejos, también hay que decirlo, de los planteamientos del sistema educativo que hacemos desde Unidas Podemos, pero que hemos revertido aquellos elementos que eran más perjudiciales, especialmente para las clases populares, desde el punto de vista educativo, ¿no? Con lo cual, esa ley lo que intenta es abordar de forma transversal también la educación por la paz y la educación por la no violencia. Eso no son palabras vacías y justamente lo decía Álvaro, ¿no? Creo que en estos momentos más que nunca tenemos que tener conciencia de lo que quiere decir educar en la paz y educar en los valores de la no violencia, pero además de introducir elementos de memoria histórica en la ley
de educación, fuimos capaces también de dar un salto e incorporar elementos que, aunque parezca mentira, nunca se habían incorporado en una ley orgánica educativa, como son el respeto y los valores de las personas LGTBI, como es la sostenibilidad ambiental, que por primera vez esa palabra aparece en una ley educativa, lo que es la educación en la fiscalidad justa, porque creo que es importantísimo que los niños y las niñas tengan conciencia de qué son los impuestos, para qué sirven los impuestos y por qué hay que pagar los impuestos, ¿no? Los hijos y las hijas de las familias ricas no les hacen falta pagar impuestos, a nosotros sí que nos hacen falta que haya impuestos, porque eso quiere decir que tendremos educación pública, sanidad pública y pensiones públicas en el futuro. Se incorporan también elementos de educación en el ámbito animalista, cosa que también estaba desaparecida en las leyes de educación, y evidentemente todo lo que tiene que ver con la defensa de la memoria histórica y democrática, que tiene un apartado importante dedicado en la ley de educación, con lo cual el objetivo que tenía la ley, el objetivo que tiene esta ley, es la de también fomentar el espíritu crítico, ¿no? No necesitamos leyes educativas que lo único que formen sea mano de obra barata en un mercado laboral precario, sino que necesitamos leyes educativas que fomenten el espíritu crítico, que fomenten el análisis crítico, que fomenten la reflexión en un momento en que yo creo que el mundo necesita más que nunca saber reflexionar. Ese es una modificación legislativa, ese es un ámbito de modificación legislativa que estamos trabajando y que hemos cerrado ya en el Congreso de los Diputados. Tenemos también en marcha los trabajos de la Ley de la Memoria Democrática, que esta sí que es la memoria histórica, que esta sí que es una ley fundamental para poder conseguir el cambio de paradigma legislativo, ¿no? En cuanto a la justicia, a la verdad, a la reparación de las personas que fueron víctimas de la represión franquista en España, y también gracias al trabajo del Grupo Confederal de Unidas Podemos hemos conseguido que en esa ley haya elementos educativos. Es decir, es importante hacer la reflexión de lo que pasó en España en la época del franquismo, durante la represión fascista, pero es también fundamental hacer pedagogía, ¿no? De por qué ocurrió, cuál fue la motivación para que eso pasara y de qué manera tenemos que educar también en esos valores de antirrepresión y de lucha antifranquista. Y en ese contexto, hace pues aproximadamente unos meses, surgió un manifiesto de un grupo de docentes, que yo creo que uno de los compañeros que lo impulsó está también hoy aquí con nosotros, que promovían precisamente un manifiesto para incorporar la memoria histórica en el currículum educativo. Yo creo que es fundamental que surja desde el colectivo docente, un colectivo que es comprometido también con los valores de la transformación y con los valores educativos en los que nosotras y nosotros creemos, se de alguna manera trabaje también elementos en ese sentido, ¿no? Ese manifiesto a día de hoy ha conseguido casi 50.000 firmas, si no hay, es la última actualización de datos que yo tengo, un manifiesto que está firmado por 50 entidades en el conjunto del Estado, y además a través del Grupo Confederal de Unidas Podemos en Comú Podem lo canalizamos para registrarlo y para presentarlo en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados. Justamente hace 15 días nosotros lo debatimos en la Comisión de Educación y, por lo tanto, lo que hizo la Comisión fue aprobar esa proposición no de ley, que lo que pide es que se incorporen en el currículum educativo aspectos que tienen que ver con la memoria histórica. ¿Por qué lo hacemos en este momento y por qué, digamos, no podemos esperar a que se apruebe la ley de la memoria histórica, que es donde también tiene que haber elementos de currículum educativo en el ámbito de las políticas memorialísticas? Pues lo hacemos precisamente, primero, porque el Partido Socialista tiene bloqueada la ley en la tramitación, es decir, todavía no hemos podido abrir la ponencia de la ley de la memoria histórica, porque estamos pendientes o están pendientes de que se negocie con otros grupos parlamentarios, porque es verdad que tenemos un gobierno que está en minoría y necesitamos que haya el apoyo de otros grupos parlamentarios para poder aprobar esas leyes. Nosotros lo que le decimos al Partido Socialista es que se inicien los trabajos de la ponencia, porque es más fácil negociar enmiendas
dentro de la ponencia que no esperar a cerrar una negociación muy amplia, porque entonces nunca empezaremos el debate que necesitan no solamente las entidades memorialistas, sino también el conjunto de la sociedad, ¿no? Y lo hacemos también en este momento, como decía, porque no podemos esperar a que se apruebe la ley y porque el Ministerio de Educación está cerrando ya el trabajo de los decretos curriculares para el curso 2022-2023. Con lo cual nosotros queríamos que el Ministerio de Educación, que también os voy a decir, y me da la sensación que nos sorprende, que también ha sido muy reticente a la hora de incorporar elementos de memoria histórica en el currículum educativo, no queríamos que cerrase los trabajos de los decretos curriculares sin el mandato de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, un mandato mayoritario que le obligase a implementar elementos curriculares en el futuro, ¿no?, del sistema educativo. Lo hemos centrado básicamente en la educación secundaria y también en el bachillerato, pero es verdad que lo que dice la PNL es que la educación en memoria histórica tiene que ser transversal al conjunto del sistema educativo. Seguramente hay más de un docente por aquí, yo que soy, como decía la compañera, profesor de lengua y literatura. Es que es imposible poder explicar según qué periodos literarios sin hacer referencia a lo que supuso el franquismo, el fascismo y la represión franquista, ¿no? Es una cosa de contrasentido, ¿no? Por tanto, yo creo que es fundamental que eso pase. ¿Por qué creo, y si me alargo me lo decís, por qué creo que es fundamental que esas políticas se den? Creo que el mejor ejemplo, como casi todo lo que pasa últimamente en este país, nos lo dio la señora Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, hace escasamente un mes. No sé si os acordáis, unas declaraciones que son intolerables para una democracia, cuando dijo aquello de: mis abuelos no me hablaron de la guerra civil porque no querían educarme en el odio. Que una persona que es presidenta de una institución tan importante como la Comunidad de Madrid, que en teoría forma parte de un partido democrático y que es representante pública de una democracia como la democracia española, diga eso, es de vergüenza y es para que se le caiga precisamente la cara de vergüenza. Pero justamente esas palabras nos explican por qué es necesario que sí que haya políticas específicas de la Constitución franquista en el aula, ¿no? Para que nadie entienda precisamente lo que ha querido entender la señora Díaz Ayuso. A nadie se le pasa por la cabeza pues que los alumnos de Alemania acaben su etapa de escolarización sin saber quién era Hitler y qué supuso el nazismo. A nadie se le pasa por la cabeza que los alumnos de Italia acaben la escolarización sin saber quién era Mussolini y qué supuso el fascismo. Y a nadie se le pasa por la cabeza que los alumnos de Portugal acaben la escolarización sin saber quién era Salazar y qué es lo que supuso el salazarismo. Eso está pasando en España. En España hay muchos alumnos que acaban su periodo de escolarización obligatoria, que a lo mejor nunca más en la vida van a tener acceso a la formación, que no saben quién era Franco, no saben qué era el franquismo y no saben qué supuso para este país la represión franquista y qué libertades aportó la lucha antifranquista, ¿no? Con lo cual tenemos unos deberes pendientes, tenemos una asignatura pendiente, nunca mejor dicho, cuando hablamos desde el punto de vista educativo, y esa asignatura pendiente es introducir la memoria histórica en el currículum educativo. Fundamentalmente porque una sociedad bien formada tiene que apostar también por la educación en memoria histórica, porque un país que no tiene memoria es difícil que pueda tener algún futuro, y lo que pedimos desde el Grupo Confederal de Unidas Podemos en esta proposición no de ley son básicamente 4 cosas. La primera es actualizar, como os decía, el currículum educativo en la ESO y en el bachillerato especialmente, para introducir conocimientos de memoria histórica, la lucha por los valores de la democracia. Aquí la democracia no la conquistamos porque vino un señor que ahora se ha fugado a Abu Dhabi a traérnosla, sino porque hubo muchos muertos en las cunetas y hubo una represión feroz, de las más brutales que ha sufrido Europa y que ha sufrido también el mundo, y 40 años de represión franquista. Eso, tal y como os lo digo, está escrito en la proposición no de ley, con lo cual eso así se tiene que incorporar en el currículum educativo. Lo segundo que pedimos, que aunque parezca menor, no lo es,
y es fundamental entenderlo, es que la explicación histórica en España se tiene que contextualizar también en el entorno geopolítico del momento, ¿no? No se puede analizar un periodo como fue el franquismo en España sin tener claro qué pasaba en Europa en ese momento, ¿no? Porque evidentemente todo tiene que ver y todo tiene sus consecuencias. Y en ese sentido España es una anomalía de lo que pasa en la mayoría de países europeos. Nosotros tenemos en bachillerato dos asignaturas, una que es Historia de España y otra que es Historia Contemporánea, como si la historia de España no fuera también historia contemporánea, como si explicar lo que pasaba en España en la época franquista no tiene que ver pues, con lo que pasaba en Alemania, lo que pasaba en Portugal o lo que pasaba también en Italia, ¿no? Con lo cual, muchas veces, desde los que no quieren apostar por las memorias históricas, han querido desmembrar la historia de España de la historia europea, también en los aspectos de memoria histórica, precisamente para no darle esa conexión que tiene y explicar que el régimen de Franco era un régimen fascista, ilegal e ilegítimo que no tenía que tener cabida en Europa en aquellos momentos. Lo tercero que pedimos en esta proposición no de ley es que el profesorado tenga también formación inicial y formación permanente, los dos tipos de formaciones en el ámbito de la memoria histórica, porque es imposible poder explicar al alumnado que ha representado la etapa franquista en España si no hay una formación previa inicial y también permanente en el profesorado. Y por último, lo que también pedimos es que estos aprendizajes o estas enseñanzas no se den solo desde el punto de vista teórico, sino que ahora que estamos apostando por la educación en competencias, seamos capaces de introducir elementos de memoria histórica también en la educación en competencias. Y acabo, porque creo que también es importante decirlo, esto además lo queremos abordar en un contexto político que es fundamental que se haga. Primero, porque tenemos una ultraderecha que está en ascenso y la única manera de silenciar esos mensajes es a través de la educación. Yo os puedo decir, seguramente, aunque sigáis a través de los medios de comunicación, de la televisión o de la prensa, las barbaridades que dice la ultraderecha, verlos y vivirlos en primera persona asusta. Ver mensajes fascistas, mensajes racistas, mensajes homófobos, mensajes clasistas que yo pensaba que nunca iba a escuchar desde un parlamento democrático y verlos desde la tribuna, y lo que es peor y lo que a mí más daño me hace, ver cómo quien tiene que velar por los valores democráticos, que es la presidencia del Congreso de los Diputados, no para los pies cuando hay según qué tipo de intervenciones que son fascistas, que son racistas, que son homófobas y que son clasistas, nos tiene que hacer reflexionar como país, ¿no? Y tenemos que desenmascarar a aquellos que tienen ese tipo de mensajes. Con lo cual es un compromiso antifascista, es un compromiso para luchar contra esos mensajes de la ultraderecha, educar en valores, educar en los valores pues también del antifascismo. Y segundo elemento que tiene que ver con lo que estamos viviendo estos días, educar en los valores de la paz no es una palabra naif, quiere decir tener un compromiso democrático, ¿no? Y en ese sentido es imposible educar en valores de la paz sin explicar qué suponen también pues esas alianzas geoestratégicas que muchas veces tienen a la guerra como un negocio y al final, pues como decía nuestro compañero Julio Anguita, ¿no? Malditas sean las guerras y los canallas que las promueven, porque sabemos quiénes son los que sufren las guerras, somos siempre los trabajadores y las trabajadoras, somos siempre nuestra clase, pero también sabemos quién promueve las guerras, que son aquellos que hacen negocios a través de las muertes de personas que son completamente inocentes. Con lo cual, estos son los elementos que nosotros hemos pretendido también incorporar a través del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Comú Podem, y vuelvo a repetir, porque me parece fundamental. Si lo hemos hecho ha sido también gracias al impulso de ese manifiesto, gracias al trabajo que llevan militante desde hace muchos años de las entidades memorialistas, porque nosotros al final lo que pretendemos también es ser una herramienta de canalización de aquellas demandas
que vienen de la sociedad y que muchas veces han estado en el cajón del olvido en el Congreso de los Diputados, y eso es bastante vergonzoso que pase en una democracia como esta. Así es que muchas gracias, y luego si tenéis cualquier pregunta, pues estoy encantado de contestarla. Muchísimas gracias, Joan. Yo creo que es imprescindible y que nos viene muy bien tener testimonio de primera mano de lo que estáis trabajando en el Congreso, que es una labor muy complicada, que os dejáis la piel y que tenéis todo nuestro apoyo. Creo que nos viene muy bien esta toma de la realidad que hay en el Congreso. Ahora José Manuel Alonso, os presento un poquito, es profesor de Historia en el Instituto Miguel Servet de Zaragoza, es compañero de la dirección de Izquierda Unida, es colaborador habitual de la Fundación 14 de Abril y, como ha dicho Álvaro, es el coordinador de la unidad didáctica sobre franquismo y la represión, que os recomendamos encarecidamente su uso en el ámbito educativo y fuera de él. Es una verdadera maravilla y además está disponible para descargar en la web de la Fundación 14 de Abril. Así que muchísimas gracias, José Manuel, por estar aquí, pero como siempre también por tu enorme trabajo y por tu compromiso. Adelante. Gracias. Bueno, compartimos pantalla, ¿no, Jorge? Para poder ver alguna pequeña presentación que había preparado. ¿Sí? Estamos compartiendo pantalla. Muy bien. Bueno, esto va fundamentalmente dirigido a una pregunta algunas preguntas que hacéis muchas veces, hacemos muchas veces en este tipo de reuniones. ¿Qué se da en nuestra escuela? ¿Se habla de la guerra civil? ¿Se habla del franquismo? ¿Eso no se da? ¿Está en el currículo? Si no está en el currículo, ¿no se puede dar? ¿Cómo está esa situación ahora mismo, ¿no? Bueno, pues trata de responder a esas preguntas y de hacer un pequeño recorrido por lo que es nuestro sistema educativo hasta que llega desde el trabajo en el aula hasta nuestros alumnos. Vamos a ver un poquito si podemos responder a estas preguntas, ¿no? Bueno, una pequeña definición muy sencilla de lo que es un currículo, es proyecto educativo general, donde se determinan cuáles son los objetivos que trata de lograr un sistema educativo para sus alumnos, ¿no? Esa es la idea, eso es el currículo. Como veis, el currículo se realiza desde muchos ámbitos. Evidentemente, hay una parte importante que desarrolla el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que establece una serie de contenidos mínimos. El 50% en las comunidades autónomas que no tienen lenguaje propio, 40% en las que sí que lo tienen. A partir de ahí, esos son los contenidos mínimos, pero luego después las consejerías de las comunidades autónomas a la vez concretan ese currículo con una serie de conceptos definitivos y transversales en las cuales, y lo he colocado ahí porque en historia es importante, hay un papel importante, muy importante de la universidad que tiene que hacer y regular los exámenes de EBAU, los exámenes de selectividad, y que por lo tanto aporta también una serie de contenidos a esos currículos. Pero hay un trabajo muy importante a través de una serie de documentos escolares, vosotros los conocéis, la PCC, TCE, los planes de centro, etcétera, etcétera, que realizan los centros educativos, que son los que desarrollan y concretan el currículo. Cuando hablamos de centro educativo, hablamos del claustro de profesores, el profesorado, que es el que en su tarea inmediata tiene que impartir estas asignaturas y hacer realidad ese currículo, ¿no? Bueno, ¿y qué nos dicen nuestras normativas? Pues fijaos, eso que tenemos ahí es el currículo actual, el que viene de la ley del Partido Popular, que todavía hoy, a día de hoy, sigue vigente. He intentado señalar en rojo los temas que hablan de memoria histórica y de memoria democrática. Como veis, ahí no hay ninguno, ¿vale? El bloque 10, Segunda República, hay una serie de
contenidos, una serie de estándares de aprendizaje en los cuales hay un repaso más o menos activo de la época de la Segunda República y de la Guerra Civil, y por lo que se refiere a la dictadura franquista, algo tenemos ahí. La represión política, punto. La creciente oposición al franquismo, se habla de ello cuando nos proponen hablar de la dictadura franquista, y cuando se habla de cultura se plantea hablar de cultura del exilio, cultura del interior al margen del sistema. Y, bueno, ya veis ahí, punto 1.10 del estándar de aprendizaje, especifica los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y comenta su evolución en el tiempo. Punto, final. Poco más es lo que nos proponen hoy día nuestros currículos generales, que nos pone en la mano el Ministerio como herramienta de trabajo, ¿vale? Pero vamos a ver esa otra parte que tiene que poner la comunidad autónoma. Vamos a ver, fijaos que ahí ya hablamos de órdenes, no son reales decretos, la comunidad autónoma, que es la que tiene que añadir esas cantidades, esos de elementos al currículo, empieza ya a desarrollar algunas cuestiones. Por ejemplo, fijaos, estamos otra vez en el tema de la Segunda República y la Guerra Civil, valora con memoria democrática el significado del golpismo y de la violencia asociada al levantamiento armado. Concretamos ya un poco más, ¿verdad? Desde unos currículos en los que se ha trabajado mucho para que incluyan aspectos como estos a partir de la Ley de Memoria Histórica de Aragón. Muestra memoria democrática para valorar abundantemente el significado de adecuadamente el significado de la represión y el ejercicio de la violencia como arma política. Bueno, con esa mayor concreción del currículum que posibilitamos desde nuestra comunidad autónoma, nos va dando, como veis, algunas herramientas más. La dictadura franquista. Evalúa la organización política del Estado franquista, sus bases sociales y sus víctimas, valorando negativamente, primera vez una valoración, las repercusiones humanitarias, políticas y sociales de la eliminación de las libertades y de los valores democráticos. Analiza la situación de privación de libertad y la represión, desarrolla memoria democrática para valorarlas, adecuando, etcétera, etcétera, ¿vale? Con particular atención al retroceso en la situación de la mujer, analizando críticamente los argumentos religiosos y políticos bajo los que se legitima su subordinación jurídica, económica y social al varón. Desarrolla argumentos críticos en memoria democrática para condenar ese desequilibrio de género y ser capaz de encontrar actividades condenables en el presente que vivan, ¿vale?, experiencias de las víctimas del franquismo, porque creo que esa concreción al currículo a través de las órdenes de la Consejería de Educación ya nos va permitiendo trabajar un poco sobre un currículo general que ya habéis visto que no para nada plantea estas cosas y desde luego ni las valora ni las cuida. Bueno, ¿qué nos plantea la universidad cuando nos dice tenéis que educar a los chicos en esto y tenéis que prepararlos para las pruebas de EBAU? ¿Y qué les vamos a preguntar? ¿Qué les vamos a pedir que sepan? Y aquí, bueno, hay también que decir quién hizo en principio estas pruebas, quién las ha hecho, es la Universidad de Zaragoza, Departamento de Historia Contemporánea, ¿vale? Y ahí tenemos una serie de propuestas bueno, pues que van concretando más muchas cosas. Esto va a marcar la dinamización del nuevo régimen con la gran represión que va a darse en los años posteriores. 50.000 ejecutados tras 1939. El estado de guerra solo concluye formalmente en abril del 48. Recuerdo que la petición de la inclusión de la memoria histórica en el currículo habla también de una memoria histórica que respete los criterios básicos de la historia. O sea, no podemos seguir hablando de la equidad entre ambos bandos, del reparto de culpas, de todas esas cosas. Aquí, evidentemente, lo que pide la universidad, lo que nos dice que va a preguntar a nuestros chicos que van a selectividad, es cosas como esta. Hablamos del número de represaliados en la posguerra, hablamos de la influencia de las potencias fascistas,
uso del concepto de liderazgo absoluto, el término alemán Führungsprinzip, tomado de los nazis y que en España se llamó caudillaje, como veis, ¿vale? El peso de los ingredientes fascistas, los partidos, carácter de enemigo de la democracia liberal y representativa al régimen franquista, los valores del 18 de julio, es decir, ahí hay una serie de cuestiones, ¿verdad?, que uno tiene que trabajar, debe de trabajar con sus alumnos de bachillerato si quiere que respondan adecuadamente a estas cuestiones. ¿Y esto cómo se lleva al centro? Bueno, pues me he tomado la libertad de traeros la programación didáctica de mi instituto, ¿vale? En cuarto de secundaria y en bachillerato en la asignatura de Historia del Mundo Contemporáneo e Historia de España. Bueno, como veis, allí hay una serie de objetivos generales que nosotros, los profesores del Departamento de Historia de nuestro instituto, hemos decidido añadir a nuestros programas. Objetivos generales: adquirir memoria democrática del pasado y conocer el funcionamiento de las sociedades. Esto se refiere a la asignatura de Historia Contemporánea de cuarto de secundaria, ¿vale? Veis que adquirir memoria democrática, además, en el sentido que tenemos de esas cuestiones, que es, como os decía, no solamente añadir esa memoria, sino respetar mínimamente la historiografía actual, en la que una sola escuela historiográfica seria mantiene cuestiones de las que mantienen algunos medios de comunicación, algunos tertulianos o algunos grupos subparlamentarios en el Parlamento. No hay ni una sola escuela historiográfica que sostenga esas ideas. Así que si queremos ser rigurosos, tenemos que trabajar así. Y como veis, bueno, pues este es nuestro plan general de centro: actividades educativas, visita al cementerio de Torrero, la memoria histórica para el tercer trimestre, destinatario cuarto de la ESO, responsable pues es este que os habla y algún compañero, que sabe el nombre porque pues, tiene que estar aquí. Justificación de objetivos: conocer el monumento a la memoria histórica, interpretar las sociedades actuales, su condición, bla, bla, bla. ¿Vale? Es decir, en los centros esta es la forma de tratar y desarrollar ese currículum que nos llega. Fijaos que desde el principio, en el principio teníamos un vacío y un agujero que se va llenando a través de la concreción del currículum. Pero ¿qué ocurre cuando, como en el caso actual, tenemos un primer borrador de currículum en el que no habla de memoria democrática? El problema es que el gobierno, si no habla de memoria democrática en su propuesta curricular, lo que está haciendo es no respetar una serie de cuestiones fundamentales, es decir, hacer dejación política, política en el sentido amplio de la palabra, hacer dejación ética, ¿vale? No respetar, que no respeta el trabajo de sus profesores porque no da herramientas a través del currículo general para trabajar estos temas. ¿Vale? No lo respeta porque no da herramientas para trabajar estos temas y no respeta tampoco el carácter científico de la enseñanza de la historia. Por eso, ese documento del que hablábamos antes, de esas 50.000 personas, ojo, hay que leer quién empieza a firmar esto, ¿vale? Conchita Mir, Ian Gibson, Paul Preston. Paul Preston habla en su libro de la situación en España y la situación de represión durante la guerra y durante la posguerra. Y habla de un término que a mí me gusta mucho y de que me gusta mucho hablar en mis clases: el Holocausto español. Ya tiene narices, me perdonáis la palabra, que en la primera propuesta curricular, que esperemos que cambie, nos plantean hablar del Holocausto a la población judía, importante, ¿vale? Y no se nos plantea en el currículo hablar del Holocausto español utilizando los términos de un señor del prestigio de Paul Preston. Preston, Conchita Mir, Julián Casanova. Estamos hablando de la gente de verdad que firma este documento del que estamos hablando, de introducción de la memoria histórica en nuestras aulas. Y bueno,
la idea de ese concepto currículo que da ahí Sacristán, que a mí me parece notablemente importante. El currículo es un paralelo entre la sociedad de hoy y la que habrá mañana, entre las posibilidades de conocer, de saber, comunicar y expresarse, en contraposición a la cerrazón y a la ignorancia. Creo que una excelente definición de lo que debe ser un currículo y que además es aplicable hoy al 100% con todas las cosas que estábamos hablando antes de este auge de la extrema derecha y del fascismo en España, ¿no? Pero claro, ¿y qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer desde la fundación en la que estamos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues la posibilidad de elaborar materiales educativos, materiales didácticos con esa unidad didáctica de la que estábamos hablando antes. Es decir, apoyar el trabajo de nuestros docentes, que ya es bastante difícil hoy, porque esa presión de la extrema derecha se da en el Parlamento, pero se da en la calle, se da en los alumnos, se da en los padres. ¿Vale? En mi instituto se va a inaugurar para el Día de la Mujer una exposición de carteles de la Guerra Civil de ambos bandos, donde se contrapone claramente la imagen en un bando de la mujer y la imagen en el otro, y sabemos que vamos a tener problemas. Estamos dispuestos a arrostrarlos, pero claro, que también desde las altas instancias educativas, se habla del propio gobierno, no se nos puede dejar solos. Y el no se nos puede dejar solos quiere decir que el tema de la memoria tiene que estar en el currículo. Tiene que estar en el currículo general, porque ese es el principal apoyo y el principal sostén para los que queremos trabajar esas cosas que habéis ido viendo antes, ¿no? Ese apoyo y el nuestro, pues un poco más pequeñito. La elaboración de una unidad didáctica, pues quizá el nombre es demasiado ambicioso, al menos de una colección de materiales para colocar en manos del profesorado que quiera desarrollar estas ideas y llevarlas a sus aulas en las asignaturas. Ojo, ¿en qué asignaturas? En las de historia, evidentemente, pero también en las de ciudadanía, en las de ética, etcétera, etcétera, donde esto es perfectamente en función de esa idea de currículo como algo global, se pueden tocar estos temas. Solo hago un pequeño repaso y por no utilizar mucho más tiempo, de algunos de los elementos para que veáis cómo está desarrollada esta unidad didáctica. Bueno, esa es la unidad concebida desde la inclusión de la memoria histórica democrática en el currículo escolar y diseñada como un compendio de materiales de apoyo a la labor docente. Desde luego, hablamos de rigor científico en términos y procesos. Esto no es como Colomer, esto es conversación de tertulianos. Esto trata de tener ese rigor científico, interactiva para diferentes materias, versatilidad para su adaptación a diferentes niveles educativos y con una metodología activa. Eso es lo que hemos intentado hacer este grupo, este equipo, y paso a enseñar algunos de los materiales, ¿vale? Esto habla del 18 de julio. ¿Veis? Lo que hay ahí es la instrucción reservada número 1, muy importante, de abril y mayo del 36, que dicta el general Mora, ¿vale? Y de la 8ª orden de urgencia. La leemos, está ahí, y después hablamos de interactividad. Preguntamos a los chicos qué leen ahí, cómo lo interpretan. Lee atentamente la instrucción reservada número 1. Fíjate en la fecha. La guerra civil no ha empezado y se está ya preparando el golpe de Estado, con una enorme violencia. Lo leemos. ¿Es anterior o posterior al golpe de Estado? El alumno trabaja, contesta. Es anterior, evidentemente, al golpe de Estado. El golpe de Estado se viene preparando desde la victoria del Frente Popular en febrero del 36. Busca información. ¿Qué es el Frente Popular? Esto no es un libro de texto. Esto evidentemente se trabaja junto con el material de trabajo de clase. Si tenemos que explicar qué es el Frente Popular, nos vamos a ir a un manual enorme, inmenso. No, trabaja a la vez que estamos trabajando los temas en clase, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados de las elecciones de febrero del 36? Trabajo con el material y los manuales de clase. Se contestan esas cuestiones. ¿Qué entiendes por acción extremadamente violenta?
Bueno, eso es lo que dice, cómo dice que debe de ser la actuación en el golpe de Estado. ¿Qué entiendes por castigos ejemplares? Como objetivos del plan de Mola son, desde luego, lo dice él, eso está subrayado, cercenar cualquier resistencia al golpe de Estado. ¿Cuáles son las fuerzas políticas y sindicales que debían de ser anuladas? En esa octava orden de urgencia, la leemos fácilmente, ¿puede resumir qué instrucciones da de cara al golpe de Estado? Esos tumultos que parecen deseables y que se recomienda provocar, ¿para qué? ¿Con qué objeto? ¿Qué se consigue con ello? Es decir, damos un material gráfico, damos un material en textos y generamos una serie de preguntas dirigidas a que los alumnos contesten a ellas y reflexionen, por lo tanto, de forma directa sobre esos materiales y sobre esas situaciones. ¿Vale? Hablaba antes de Joan de esto. Fijaos los material que hay ahí. Este es un cartel italiano en el que aparecen tres figuras como capi condottieri. No parece difícil traducir dicho término, ¿verdad? Nos falta saber italiano para saber qué quiere decir eso del capi condottieri. Bueno, ¿cómo lo traducirías tú? Observa los símbolos de los tres dictadores y los términos con los que son calificados. ¿Los veis? Estos tres amigos, ¿cuáles son? La segunda imagen, en torno al escudo franquista, aparecen cuatro dictadores. ¿A qué país pertenecen? Bueno, quizá es un poco más difícil conocer a uno de ellos. Yo lo citaba antes, Oliveira Salazar. Busca información, pequeño semblante biográfico de ellos. Lo otro es una carta de un soldado alemán. Tarjeta postal de un soldado que se encuentra en España durante la Guerra Civil. ¿De qué país es ese soldado? ¿Qué hace en España? ¿Qué tres dictadores aparecen en esa carta? Esa idea de, no, es que el régimen franquista es un régimen autoritario que después... No me cuentes esas historias y no me cuentes esas historias. Eso no es evaluable. Quiero decir, si vamos a hablar de las dos cosas por igual, es que no es así. Es que el régimen fascista no es un régimen autoritario, es un régimen totalitario. Tenemos muy claro todos los que hemos estudiado eso y no vale decir las dos cosas y elige una u otra. La tierra es redonda o es cuadrada y no hay más vuelta de hoja, tampoco en historia. Bueno, pues que los chavales vean con quién está ese señor de ahí de la gorra y la borla y si ese señor es malo, 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 pues el otro que está al lado, pues que saque conclusiones, ¿vale? Que saque conclusiones. Bueno, eso creo que lo conocéis los que sois de aquí todos. Esa es la placa que está en el ayuntamiento, el paredón del cementerio. Y hay una serie de preguntas sobre eso que los alumnos de Zaragoza pueden hacer fácilmente. Los que no lo fueren, podemos trabajar con materiales en cualquier lugar, en Huesca, en Teruel, en cualquier otro sitio. Como os decía, estos son materiales para el docente, puede escoger unos, escoger otros, quitar uno, quitar otro, hacer las preguntas que más se adecúan a su trabajo en clase. Bueno, resultado del golpe de Estado en Zaragoza, sucesos reflejados en la placa con algunos de los textos antes comentados. Ya tiene narices, vuelvo a utilizar la palabra, que el alcalde, que es alcalde de Zaragoza en el momento en que se producen esos fusilamientos, esos asesinatos, sigue teniendo una calle hoy en nuestra ciudad. No tiene nombre, ¿vale? No tiene nombre. Esto, algún día tendremos que solucionar este desfase mental. Ponemos una placa de recuerdo a las víctimas y una calle al alcalde que dirige al ayuntamiento cuando se les mata. ¿Vale? Fijaos, el punto 5, hay un número importante de policías municipales que se fusilan en primeros momentos del golpe de Estado. ¿Cuál crees que es la razón por la que se procede contra esos policías municipales? Fuerzas armadas, posibilidad de orden. Siempre la idea de que el alumno reflexione sobre una serie de datos que has intentado aportarle. ¿Vale? Estamos diciendo, esto no es exhaustivo, ayuda el trabajo del profesorado, que puede completar, coger, quitar, poner, ¿vale? Un mapa interactivo de las fosas comunes, alguna información en ese caso sobre la fosa de Torrellas
y una carta de uno de los familiares de las víctimas después de recuperar los cadáveres. Ya está, hace unas pocas horas los restos de mi abuelo reposan junto con los de mi abuela. Ha sido un instante de emoción. Todos nos hemos dado un abrazo que simboliza la consecución de un sueño, la culminación de muchos años de lucha, tratando de conseguir la dignificación de la fosa común en la que se encontraban, la ilusión de localizar sus restos exhumados y por fin su reinhumación de forma pública, digna y humana. Hemos vuelto a nuestras casas con un peso menos en el alma. Bueno, esto creo que no le gustará mucho a la señora presidenta de Madrid, de fomentar el odio, pero yo creo que en esa carta de ese familiar hay poco odio, ¿vale? Hay otras cosas que no sé si ya será capaz de comprender. Bueno, preguntamos luego a nuestros alumnos qué leen ahí, cómo lo ven. El mapa es interactivo, pinchamos en cualquiera de los puntos y nos da los datos de las cosas. Intentamos mantenerlo actualizado. Igual pincháis y no sé. Pero en general tratamos de mantener esto, como os decía, actualizado. Hay un apartado sobre las cárceles. Ahí veis unas manifestaciones de Marcos Ana en el momento en el que estaba convencido de que iba a ser fusilado. Una cuartilla de Pedro Escalante Cortés, un vecino de Elche, miembro del PC, fusilado en el 39, es la última carta a sus padres. También por lo que veo ahí debe estar llena de odio. Y lo que se le plantea al alumno es lee la carta enviada a sus familiares por Pedro Escalante y ¿crees que estas cartas salían libremente de las prisiones? Marcos Ana en su texto nos cuenta que fórmulas, una de las muchas que se utilizaba, que era la de dejarlas, esconderlas en los huecos, en la pared, para que después los compañeros que pudiesen salir las llevasen a los familiares de las personas que habían sido fusiladas. No podemos ocultar esto a nuestros chicos, no podemos ocultarnos a nosotros mismos, no podemos ocultar nuestra historia, ¿vale? Bueno, pues vamos a dar materiales para trabajarlo. No hace falta cogerlos todos. En la clase tengo una hora, tengo dos, tengo tres. Escojo el material que más me conviene, las preguntas que más me... y las adapto a donde estoy, si es posible, ¿no? Ya voy acabando. Los campos de concentración, mapa de campos. Fijaos, la forma de trabajar. Busca en el diccionario panhispánico de español jurídico en la Real Academia Española el término trabajos forzados. La dirección ahí de la página web, en la que pues, el alumno busque eso, qué son trabajos forzados. Bueno, la depuración. Tenemos la ley de enero del 39, de febrero del 39. ¿Había terminado la guerra civil? No, ¿vale? Comentario de José María Pimán, el carácter de la depuración es no solo punitivo, sino también preventivo. Me apetecía poneros un texto que Herminio conoce muy bien porque lo ha publicado, es el texto del Amanecer del periódico Falangista de Aragón, en el que lo que dice es para los poetas preñados, los filósofos henchidos y los jóvenes maestros y demás parientes, no tenemos otra cosa que un fraile que los confiese y un arcabuz que los fusile. Bueno, pues preguntamos al alumno, oye, ¿qué te parece esto? Porque no lo hemos sacado de debajo de las piedras. Es que está ahí. Podemos ir a la hemeroteca de Zaragoza y encontramos ese texto. Bueno, está sacado, en este caso, del Museo Pedagógico de Huesca. La mujer, bueno, rapado de cabello. Creo que la diferencia entre las dos, ¿verdad?, es notable. Esa es una frase del ideario de Pilar Primo de Rivera de la sección femenina. Nuestras chicas que la lean y que la valoren. La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular o disimular, no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse. Ya ven ustedes. Valoremos eso. Y luego digamos que son todos iguales y que no sé qué y que no sé cuántas y que esto no... ¿Vale? Pero de momento que nuestros alumnos de 14, 16, 18 y nuestras alumnas y nuestros alumnos valoren estas frases, sepan de dónde salen y valoren ese régimen y esa situación. Vamos acabando ya, esta es la última, el exilio.
un enlace con un documental de televisión con los españoles en Mauthausen y las imágenes del campo de concentración de Buch. Busca información sobre ese campo de localiza cómo se construye, no parece difícil tampoco traducir eso, campo de internamiento de Buch y el lugar de donde vienen los que están internados. Bueno, ese es un ejemplo de las 150, 160 páginas que tiene esa unidad. Podemos sacar y podemos utilizar esto. Es nuestra pequeña contribución a ese currículo, a esa concreción del currículo, que yo estoy seguro de que los profesores seguirán trabajando, tengan o no tengan ese apoyo del currículo estatal. Pero evidentemente en estos momentos ese apoyo y ese espaldarazo que significa el reconocimiento de todas estas cosas en el currículo general debe de darse, debe de estar y tiene que estar. No puede ser que la ministra siga sin recibir a los firmantes del comunicado. Estaba ayer aquí, podríamos haberla invitado que viniese a ver esto y lo metiese. Vale, vamos ahí. ¿Lo quitamos? Deja de compartir pantalla. Ahí está. Muchísimas gracias, José Manuel. Yo creo que es muy didáctico siempre y se ve un poco el trabajo que hay goteando desde las distintas administraciones hasta llegar al final ese concepto abstracto de memoria democrática al trabajo real de nuestras chicas y chicos en los centros. Yo creo que se requiere del compromiso del profesorado, pero también de esa unión entre todas las administraciones. Yo no sé si hay preguntas por el chat, creo que de momento no, pero podéis hacer preguntas en el chat desde casa. Y aquí si hay alguien que quiere comentar algo o preguntar alguna cosa, aprovechando que están los compañeros. Me he animado, Pilar.